armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Esto es Metralla de Historia, las historias cortas de Bellum Artis Podcast. Hoy os hablaremos de las guerras araucanas o guerras del Arauco. Los conquistadores españoles vencieron fácilmente a los imperios azteca e inca, pero un aguerrido pueblo les haría frente durante décadas. Su nombre es los mapuches, gente de la tierra en Mapudungun, o araucanos, denominaban los españoles a los nativos del sur de Chile. La lucha entre este pueblo y sus aliados cuncos, picunches, pehuenche contra las tropas de la Capitanía General de Chile es el conflicto más largo de la historia de América e inmortalizado en el poema épico La Araucana. Durante 282 años, los ejércitos de la monarquía hispánica trataron de domar a este pueblo, pero todos los medios, tanto la guerra como la diplomacia, no lo lograron. El conflicto comenzó durante el reinado de Carlos I de España y V de Alemania en el año 1536 y llegaría a ser con su hijo Felipe II una de sus mayores preocupaciones de aquel soberano que tuvo un imperio donde no se ponía el sol. El primer enfrentamiento entre los mapuches y las tropas españolas sería en el año 1536, cuando Diego de Almagro, en una expedición a los territorios del río Itata. En esta primera ocasión, los españoles vencieron fácilmente a los nativos en la conocida como la Batalla de Renohuelen, gracias en parte al uso de la caballería que era desconocida por los mapuches. Pero sería Pedro de Valdivia el que conocería en su propia piel la dureza de este pueblo. En febrero de 1541 el conquistador extremeño creó la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, la cual fue atacada el 11 de septiembre por Michimalongo, líder picunche y aliado de los mapuches. Para asegurar la ciudad de Santiago, Pedro de Valdivia decidió comenzar una serie de operaciones terrestres en el Arauco, dando comienzo de forma oficial a la Guerra del Arauco. ¿Qué hacía tan peculiar a este pueblo guerrero? Según los relatos de los españoles, la violencia era parte de su vida cotidiana. Era habitual que descuartizasen a los prisioneros y se comiesen los miembros de sus víctimas antes de matarlos, arrancándoles el corazón. Incluso los niños participaban de estos actos, según las crónicas. Sus armas eran conocidas por los españoles, por las terribles heridas que producían. Entre ellas destacaba la macana, una maza de madera de luma o de temo, entre 2 o 3 metros y de grosor de la muñeca de la mano. En la punta se ensanchaba unos 30 centímetros para darle peso y contundencia. En palabras de González de Nájera, no hay celada que no abolle, ni hombre que no aturde de derribe, y aún es tan poderosa que esta arma que se ha visto algunas veces hace arrodillar un caballo y aún tenderlo en el suelo de un solo golpe. Si el caballo fue un arma psicológica en las victorias españolas, pronto los mapuches comenzaron a dominar a estos equinos, creando unidades de caballería, pero lo que sería más importante para la guerra contra los españoles fue el empleo de un arma tradicional contra la caballería, la pica. Esta larga lanza tenía unos 5 metros de longitud y en su punta insertaba piedras talladas o huesos. También usaban armas arrojadizas, como los laques, unas boleadoras ideales para derribar a los caballos. Además, una de las características más importantes de su organización social era su sistema de gobierno. El líder era elegido por los loncos, jefes de cada grupo o grupos familiares que conformaban un reue o lof, similar a un clan europeo. El método de elección no era siempre el mismo, aunque se atendía a la fama y habilidad como guerrero de los candidatos. Este líder militar era denominado toqui o tuqui, debido al hacha de piedra que portaba como símbolo de su rango. Entre estos toquis destacaba Lautaro, Lefrararu, en mapuche, que sería el rival de los españoles en la batalla de Tucapel. Conocido entre los colonos como Felipe o Chicho Ogal,
ya que había sido capturado a los 11 años y había vivido entre ellos como yanocona, auxiliar y portador de las tropas. Incluso llegó a ejercer como paje personal del propio Pedro de Valdivia, gracias al que aprendería a montar a caballo y las tácticas de combate. En 1552, tras observar el comportamiento español con los prisioneros mapuches en la batalla de Andalien y Penco, decidió huir a caballo hacia su pueblo. Tras ganarse a sus vecinos, les comenzó a instruir en las tácticas españolas de combate y el uso de escuadrones en vez de luchar en masa y, sobre todo, a montar a caballo. Tras ser elegido Gran Tonqui, decidió enfrentarse a su antiguo señor, Pedro de Valdivia. A mediados de diciembre de 1553, sabiendo que el gobernador se dirigía hacia la fortaleza de Tucapel, decidió atacarle mediante una emboscada. Cerca de Tucapel, Valdivia debía enviar a Luis de Boadilla con varios jinetes a explorar el camino y para avisar a la fortaleza de su llegada. Tras no saber nada de los exploradores, decide avanzar hacia la fortaleza, la cual estaba abandonada y hecha cenizas. Recientemente Lautaro y 6.000 hombres la habían atacado, pero los españoles, comandados por Gómez de Almagro, consiguieron huir hacia el fuerte Purem. Los 50 españoles y entre 2.000 o 3.000 auxiliares indios se enfrentarían a la emboscada de entre los 5.000 o 10.000 mapuches, siendo la cifra más habitual la de 6.000. Siendo atacados de improviso, los españoles lograron crear una línea defensiva, mientras la caballería atacaba la retaguardia, hasta que encontraron una formación de piqueros que les hizo regresar. La resistencia española logró frenar el primer ataque, pero los mapuches volvieron. Por medio de hondas y usando las boleadoras lograron descabalgar a los jinetes, que fueron rematados con las enormes lanzas mapuches. La situación estaba perdida para los españoles, con la mitad de efectivos, cuando Valdivia se dirige a los supervivientes. «Caballeros, ¿qué haremos?» El capitán Altamirano responde: «¿Qué quiere vuesa merced que hagamos, sino que peleemos y muramos?» Antes de ordenar la retirada, Lautaro atacó el flanco provocando la huida desorganizada de los hombres. Según la historia, sólo Valdivia y el religioso Bartolomé del Pozo, gracias a sus monturas, lograron huir, pero sin éxito. Por desgracia para ambos, se adentraron en unas ciénagas, siendo fácilmente atrapados por los mapuches. Varias teorías describen la muerte del gobernador de Chile, pero en todas, algunas de sus partes de su cuerpo fueron amputadas y exhibidas entre los mapuches, e incluso que fue parte de un banquete ceremonial. Esta batalla, pese a ser un éxito de los nativos, no acabó con el deseo español de controlar el territorio, y solo fue una más de las muchas de esta larga guerra. Los mapuches aprendieron cómo luchar contra los españoles, gracias a la lucha de guerrillas, que las pesadas armaduras europeas hacían que se cansasen si la lucha duraba mucho tiempo, y que los caballos eran inútiles en los pantanos y en los bosques. Estas lecciones serían empleadas en las largas guerras del Arauco, que algún día os contaremos en profundidad en Bellum Artis Podcast. Esta lectura de un artículo del blog bellunartishistoriamilitar.blogspot.com es la respuesta a un comentario de un oyente que nos pedía que hablásemos de las guerras mapuches o guerras del Arauco. Como anticipo de un futuro podcast que haremos algún día, os he contado la batalla de Tucapel, el comienzo de estas guerras del Arauco. Espero os haya gustado esta metralla de historia y que, si queréis, la compartáis en vuestras redes sociales y deis a me gusta en iVoox. Y también recordaros que podéis apoyarnos invitándonos un café o un sándwich en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/bellumartis. Para saber más os recomiendo el cómic 1553 Tucapel, publicado por nuestra editorial amiga Cascaborra Ediciones, y también Los Valenzuela, El fuego del imperio, una obra de Diego y Pablo Utera, dos andujareños que homenajean así a uno de sus vecinos, que fue uno de los responsables más importantes de la conquista de Chile. Os recuerdo que ambos libros están reseñados en el blog bellunartishistoriamilitar.blogspot.com.
También os dejaré unos enlaces de compra para si lo queréis comprar. Si lo queréis comprar directamente en Amazon, colaborando así en el mantenimiento del blog. Pero también os recuerdo que tenéis las librerías de vuestro barrio y de vuestra ciudad donde podéis comprarlos fácilmente. Muchas gracias a todos y espero hayáis disfrutado de esta historia hablada. Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.